una semana más del video para grupos. Es un placer y un privilegio. Esta semana, la verdad, ha sido un poco difícil porque los casos de COVID han crecido aquí en Loda y en el área y bueno, parece que la comunidad hispana está siendo particularmente afectada, no sé si por cuestiones de cultura, no sé si por cuestiones de genética, por cuestiones de necesidad económica o qué, pero la realidad es que la comunidad hispana está siendo afectada particularmente por esta situación aquí en Loda. Y hoy tengo una reunión con autoridades del hospital de aquí del Lodi Adventist Health para tratar de ver cómo podemos ayudar. Así que especial atención en estas semanas, tengamos especial atención a lo que está sucediendo con el COVID y bueno, tratemos de extremar precauciones. Por eso todavía no nos vamos a ver en persona. Pero quiero hacer dos cosas el día de hoy. Quiero primero darles la oportunidad de retomar el tema de la semana, como hacemos cada semana con los grupos basados en la serie de predicaciones. Y para eso, bueno, retomar el tema de 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Sería bueno que el capítulo 6 lo leyeran, porque no lo abordamos. Es parte del mismo tema de la pureza y de la mentalidad que tenemos que tener en torno a cómo manejarnos en la iglesia. Pero decidimos concentrarnos en esta semana de la pureza esencial en el capítulo 5. Y nada, voy a repetirles básicamente los takeaways, las lecciones que podemos aprender de este pasaje tan difícil en torno a la pureza y en particular a la pureza sexual que habla el capítulo 5 de 1 Corintios. Pablo ya habló con ellos antes en una carta que no tenemos acceso, que no hay registro, pero no es la primera vez que les escribe. Y entonces cuando le cuentan de esta situación, cuando llega a oídos de él esta situación que está sucediendo, él aborda con palabras muy duras, ¿no? Y les dice que deberían estar avergonzados, dolidos y llorando en lugar de orgullosos por la apertura que tenían, porque tales cosas que estaban sucediendo ni entre los paganos, ni entre los que practicaban abiertamente la prostitución de manera religiosa, ni entre tal nivel de paganismo se escuchaban las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y bueno, obviamente aquí en California y en el contexto donde estamos, parece que hay una apertura y un liberalismo, ¿no? que a muchos preocupa, pero lejos de preocuparnos, yo creo que nos da la oportunidad de hablar el mensaje de las Escrituras. Y es lo que Pablo directamente hizo. En ese contexto tan cosmopolita y tan abierto, les digo, esto que están haciendo está mal, lisa y llanamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el llamado. Y cada quien sabe, ¿no?, dónde le duelen prendas, ¿no?, como se dice, o en qué área o de qué lado cojea. Pero bueno, en este caso en particular, hay en el capítulo 6, incluso hay una lista que el pastor Glenn hablaba para los que estuvieron con nosotros el domingo, de todas las cosas que dice, ustedes eran así, pero ya no. Pero lo que recalcábamos el domingo, y otra vez puedes ir al mensaje para verlo, es esas tres cosas que podemos aprender a la luz de este pasaje. La primera es que no tenemos que juzgar a los de afuera con los estándares de adentro. O sea, sí hay cosas que el Señor nos pide hacer a nosotros, pero no puedes pretender que un no creyente viva de una manera conforme a las Escrituras. Entonces, deja todos esos juicios en primer lugar para ti mismo. O sea, en primer lugar, evaluémonos a nosotros mismos cómo estamos viviendo de acuerdo a las Escrituras. Y en segundo lugar, para los de la familia de la fe. Y no quiere decir con esto que no podamos hablar de las cosas que suceden, que no podamos tener una posición en torno a lo que pasa alrededor nuestro, pero sí que tenemos que empezar por casa. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos y analizar cómo está nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación.
y enfocar ahí nuestra energía de cómo ayudarnos a vivir los estándares en los cuales creemos y no tratar de imponer esos estándares sobre aquellos que no los creen, porque no es correcto. Entonces, ese es el primer elemento que hablamos el domingo como lección de estos dos capítulos, el 6 y el 7. La segunda era que, bueno, ok, primero enfócate en ti mismo, por casa cómo andamos, y luego es, cuando vas a ayudar a otros, digamos que estás, dice Gálatas también, que cada uno, nosotros que somos espirituales, vamos a restaurar a alguien, lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6, pero aparte dice, aguas, ten cuidado de que no caigas, o sea, ten cuidado de que en ese proceso de tratar de ayudar a otro, no te infle mucho el ego, o te creas en mejor condición que el otro, o te creas en una posición para decirle al otro qué tiene que hacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y entonces, cualquier intento, cualquier acercamiento a la disciplina y a la restauración tiene que ser hecho desde el amor, tiene que estar motivado por el amor y tiene que ser hecho con un fin bien particular. El fin no es exponer a otro, el fin no es demostrar que tenemos razón, el fin es la restauración. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que aprender acerca de esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dejar de buscar ganar o dejar de probar nuestro punto y tratar de empezar a hacer cosas que nos ayuden a restaurar? Y cuando digo esto, miro a la cámara y pienso en el espejo, porque no es algo que yo en lo particular tenga resuelto, pero es lo que las Escrituras nos enseñan. Así que juntos, en este viaje en el que estamos tratando de crecer a la imagen de Cristo, quiero animarte y animarme a pensar en cuando restauras a alguien, en cuando sientes esa necesidad de buscar y de apelar y de promover la justicia de Dios, y cuando te sientes en la condición de que tienes que ser esa voz profética que diga la verdad, porque el testimonio de Dios está siendo afectado, o porque hay tal o cual situación que debe ser abordada. Bueno, hagámoslo primero en amor, como dicen las Escrituras, decir la verdad en amor, y segundo, que el objetivo sea la restauración, no el ganar. Y ya con eso tendríamos mucho para hablar y para aprender, ¿no? Y ese fue el segundo aspecto. Y el tercero es, en ese sentido, ¿tienes alguien a quien le rindas cuentas? O sea, ¿quién en tu vida ocupa ese lugar de quizás limarte un poco, quizás confrontarte un poquito con aquellas cosas que no quieres crecer? Y esto va especialmente para los que tenemos una posición de liderazgo. ¿A quién le rindes cuentas? Y bueno, yo en particular le rindo cuentas al staff de la iglesia, le rindo cuentas al grupo de ancianos de la iglesia, pero muchas veces como líderes, como jefes de familia, como aquellas personas que toman decisiones, somos el último eslabón de la cadena y decimos, sí, yo le rindo cuentas al Señor, pero necesitamos, aparte del Señor, un grupo de personas a nuestro alrededor que nos ayuden a rendirles cuentas. Aquellos a los que voluntariamente le decimos, te entrego el derecho de hacerme las preguntas que no quiero escuchar. Y cuando me las hagas te voy a hablar con transparencia. ¿Cuánto podríamos crecer si hiciéramos esto? Y en ese sentido hay un ejemplo de un pastor de una iglesia aquí cerca, con el que tengo relación, que en la semana me enteré que dejó la iglesia, que dejó su familia, que está atravesando un divorcio y que su ministerio ha sido completamente destrozado, quizás por no tener un grupo de gente alrededor a quien rendirle cuentas y a quien acercarse en esos tiempos de dificultades, porque todos pasamos dificultades. Pero si en esos momentos de dificultades tenemos a quien rendirle cuentas, vamos a tener sin lugar a dudas, un resultado completamente distinto. Porque
Si las cosas se quedan ahí, vimos el domingo, si el pecado se queda ahí, como la levadura se esparce y y afecta a toda la masa, y entonces la familia, el ministerio, el futuro, la carrera, el cargo que tenía en una universidad, todo así, esfumado por una situación que no le rendimos cuentas a las personas apropiadas. Así que bueno, ese es el llamado. Lo otro que quiero hacer, y el video va a ser un poquito más largo hoy, ustedes saben que a mí me gusta rascar donde hay comezón. Porque de nada sirve hablar de algo que no tienes interés, especialmente con los adultos. De nada sirve que me digas algo que no tengo ganas de oír. Es como si me siento en una charla para la venta de un tiempo compartido. Nomás estoy aquí para que me den lo que me dijeron que me iban a dar gratis y no me importa nada. Bueno, por eso siempre a mí me gusta cuando hay preguntas, cuando hay inquietudes, abordarlas. Así que hoy, y esto nos viene bien porque en tiempos de COVID y en tiempos donde hay tanta enfermedad, a veces nos encontramos con mensajes que nos dan falsas esperanzas o que nos hacen creer que no sé, que estamos a salvo del COVID porque somos cristianos o porque, no sé, como confiamos en el Señor o como creemos en el Señor o como servimos al Señor o como dedicamos tiempo para el ministerio, estamos como una especie de vacuna o de el Señor me tiene que dar lo que quiero, el Señor me tiene que proveer porque yo trabajo para Él o porque le sirvo o porque le sigo. Entonces y caemos en situaciones que no son necesariamente lo que las Escrituras dicen. Por eso, a raíz de una pregunta que nos llegó el día de hoy, quiero que vayamos al pasaje completamente afuera. Lo vimos en la serie Auténtico, y pueden ir a la serie Auténtico, los mensajes están, esto es pre-COVID la serie, así que la calidad no es tan buena como estamos acostumbrados hoy en los servicios en línea, y no está todo el servicio, pero el mensaje de la serie Auténtico sí está ahí en el Facebook, lo pueden ir a ver. Pero Santiago capítulo 5, porque habla justamente de esto, de la enfermedad, y la pregunta es, ¿qué onda con Santiago 5:16? ¿Qué onda con esto de ser sanados? Y bueno, hay mucha controversia en torno a esto. Quiero decir básicamente cuál es nuestra posición como iglesia. Nosotros creemos que Dios sana, tiene la capacidad y el poder para sanar a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Y eso no vamos a decir nosotros cuándo o cómo o en qué circunstancias Dios puede o no puede sanar. Punto número 1, Dios es el médico de médicos y Dios sana a su beneplácito. ¿Okay? En ese sentido, así entendemos nosotros lo que es también en algunos pasajes el don de la sanidad. No creemos que el don sea algo que la persona tiene. Yo soy el sanador, entonces yo voy haciendo ministerios de sanidad por aquí, por allá. Esa no es la posición de FBC. Respetamos a los que tienen esa posición, pero no es la posición que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros creemos que hay personas que realmente tienen esa sensibilidad de saber cuándo Dios les está llamando a orar por una persona y cuándo Dios les está moviendo a visitar a un enfermo, a orar de manera específica, y Dios los usa. Dios los usa para a través de su poder manifestarse en esas circunstancias, pero no creemos en personas que tengan la llave a la sanidad. Esa es una aclaración. Ahora, el pasaje de Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, ahí está la cuestión del día de hoy. Así que si tienen otras preguntas, mándenmelas, con gusto las abordamos. Ahora, bueno, vamos a entrar en materia. Aquí tengo el texto, espero lo puedan ver ahí en pantalla, sí. Este es el texto que estamos hablando, y quiero ir un poquito para atrás, porque habla desde el versículo 3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y lo hablamos en torno a la oración
de hecho fue el pastor Tony que predicó sobre este pasaje. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Esto es la palabra de Dios, no podemos decir que no es cierto, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego sigue el pasaje. Luego habla de Elías para confirmar que hay poder en la oración. Miren lo que dice. Dice, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo primero que tenemos que entender es el contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Así que aquellos que no hacen caso al contexto del pasaje se cometen o se ponen en riesgo de enseñar lo que ellos quieran sin ver lo que el pasaje significa en el contexto en el cual está hecho. Entonces, el primer contexto que tenemos que entender es el del pecado, ¿no? Porque lo dice claramente. Voy a ponerles un comentario, a ver si lo tengo aquí, del comentario bíblico de Matthew Henry, que es bastante accesible y es fácil de leer. Dice lo siguiente, aquí en lo que tengo subrayado: la unción con aceite. Perdón, este no es para la pasada. ¿Dónde lo tengo? Sí, lo tengo ahí. Sí, es ese. Tengo dos cosas que quería mostrarles. A ver. Ahí está. La unción con aceite es el símbolo de la acción del Espíritu Santo sobre el enfermo, sobre su alma para hacerle recapacitar sobre sus pecados, sobre su cuerpo para darle poder y vigor físico. O sea, básicamente no creemos nosotros que esto sea una especie de amuleto o de cuestión más sincretista o mística, de que en la unción haya radique ahí el poder en el acto de hacer las cosas, porque si no tendríamos que ir por ese camino a todo lo que la Biblia dice o menciona de esa manera, las culturas, las costumbres, y caeríamos en esa fascinación con la perspectiva y cultura judía, y terminaríamos probablemente imponiendo las restricciones de dieta, la circuncisión, y convirtiéndonos en judaizantes, y tendríamos que leer la carta de Gálatas que dice: ¿qué les pasó? Esto era sombra de lo que habría de venir, que es Cristo, y pone el ejemplo de Tito y el ejemplo de Pedro, que estaba comportándose entre los gentiles como los gentiles, y diciendo: no es necesario que los gentiles sean sujetos a la ley de Moisés. Entonces, en ese mismo sentir, no hay nada particular. Es bonito el hecho de respetar ese símbolo y de hacerlo, pero ahí no radica el poder. La oración, el poder radica en la oración. Ahora, muchos han malinterpretado este pasaje, y voy a ponerles otro comentario que tengo por aquí, que le puede ser de ayuda a entender lo que está sucediendo. Dice: Santiago no se estaba refiriendo a la persona que está en cama o al que padece alguna enfermedad, sino que escribió a aquellos que habían llegado a cansarse, aquellos débiles. Se habían debilitado tanto moral como espiritualmente por causa del sufrimiento. Estos son los que deben llamar y pedir la ayuda de los ancianos en la iglesia. Los primeros líderes de la iglesia fueron instruidos para alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Y es un poco la forma en la que nosotros entendemos este pasaje. No es que los ancianos tengan poder para
sanar a cualquier persona. Muchas veces, no siempre, y la Biblia lo enseña, el pecado trae consecuencias físicas. Entonces, si nosotros creyéramos que traes al anciano, traes a la persona con el anciano, y el anciano ora, y la persona que vivió una vida desenfrenada y estuvo por 30 años sufriendo de alcoholismo, su hígado no va a tener cirrosis. No, ese probablemente sea la consecuencia de 30 años de una vida completamente ajena a las Escrituras, y probablemente sea la consecuencia de su pecado. Y hay ocasiones en las que Dios sana, hay ocasiones en las que Dios permite a los seres humanos pasar las consecuencias de su propio pecado. El ejemplo bien claro es si yo en mi pecado decido cortarme un dedo, por arrepentirme mi dedo no vuelve. Dios me perdona de mis pecados, pero no quita las consecuencias naturales de las decisiones que tomamos. Esa es parte del libre albedrío, y esa es parte de la imagen de Dios que cargamos, de ser responsables de nuestras acciones, de tener la capacidad de hacer. Si todo lo que yo hago fuera revertible por la oración de los ancianos, entonces no tengo realmente ningún margen de acción, o no soy libre para hacer, porque todo lo que haga va a ser deshecho. No, Dios es un Dios creador y nos da a nosotros, como en su imago Dei, en esa forma en la que nosotros representamos la imagen de Dios, nos da la capacidad de hacer, de elegir y de crear. Entonces, bueno, en ese sentido, Dios sana. Es muy interesante que Santiago dice, la oración de fe sanará. Y él dice, si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. O sea, parece que hay una relación entre este ejemplo y otra vez, hay que ir al contexto inmediato para entenderlo. Parece que hay una relación entre el pecado y el debilitamiento emocional, moral, y el venir y orar y arrepentirse y confesar esos pecados, y ahí encontrar libertad. Y ahí hallar la verdadera libertad de la vida cristiana. Y esto tiene que ver más con una medicina holística que con el decir, no voy a ir al médico, voy a orar para que esta hernia se me quite. No, probablemente si tengas una hernia, lo que yo te recomiendo que hagas es que vayas al doctor y que también ores. Vas a encontrar otras personas que te van a decir otra cosa, pero nosotros creemos que Dios usa los medios, la tecnología y el conocimiento que tenemos a nuestro alcance para obrar a través de ellos. Entonces, otro comentario para traer un poquito de balance a esto y abrir la puerta a que, otra vez, Dios, cuando quiere, como quiere, a su forma, en sus tiempos, sana completamente a personas en infinidad de ocasiones. Miren lo que dice, voy a ir a el término de salvo, ¿no? Que van a ser sanados. Déjenme poner la Biblia. Llamen aquí a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará. Este verbo, salvará, el verbo es soso. A ver si lo puedo poner aquí. Aquí está el lema, soso, que no quiere decir sin gusto, sino que quiere decir salvación. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y esta sanación tiene que ver, esta palabra en el griego, es de donde nosotros desprendemos todos los campos de la medicina. O sea, el pediatra, el geriatra, todos los que son ese atra que le ponemos a la medicina, tiene que ver con la sanidad, con el bienestar. Por eso el pediatra es el que se preocupa por el bienestar, el médico de los niños. El geriatra es el médico de los adultos, ¿no? Adultos mayores. O no puedo pensar en otro atra.
pediatría. Bueno, ustedes entienden, ¿no? Todo lo que es el iatre, que es el médico, este palabrita que está aquí de ser sanados, aquí, ese iatre, tiene que ver con la sanidad, no con salvación, no con el alma necesariamente, sino que tiene una connotación bien específica a nivel físico también. Entonces, quizás es un poco más holístico y es más general y es más completo, pero hay poder en la confesión, hay poder en venir y con el liderazgo de la iglesia y confesar sus pecados y no desde la iglesia católica lo tomas de la extrema unción, ¿no? Ven, oren por ellos y ahí les dan la extrema unción para que su alma se salve. Pero hay poder en la restauración, hay poder en restaurar la comunión con Dios, en estar débil, estar envuelto en ese pecado y entonces, y otra vez, es con los ancianos, no es necesariamente el pastor, es con algún cristiano maduro con el cual tú tengas una relación significativa y entonces, en ese proceso de ver cómo el Espíritu Santo obra, y puede ser a través de la unción de aceites, no hay nada malo con eso. Puede ser incluso en ese símbolo de ver cómo Dios libera su poder restaurador. Y eso va a afectar el alma y eso va a afectar físicamente. Y eso va a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿es esto una receta para evitar las enfermedades? No. ¿Es esto una garantía de que cualquier cosa que estemos atravesando, si venimos y oramos con los ancianos de la iglesia, se va a ir? No. No ese es el mensaje de las Escrituras. Esa es la tensión en la que vivimos. No nos prometió Cristo una vida libre de aflicciones, libre de persecución, libre de dificultades, libre de tensiones. Al contrario, estamos, como dice Ezequiel, en la brecha. En la brecha. Somos embajadores de Cristo y a Cristo lo crucificaron y a los seguidores de Cristo los martirizaron. Somos representantes de ese evangelio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que si tú esperas un evangelio en el cual todo tenga solución o estés completamente protegido de todo mal, no. Los propios apóstoles, discípulos con quienes Jesús estuvo, padecieron persecución, martirio, fueron apedreados, fueron tratados de maneras impensables humanamente. Y Dios lo permitió. Así que no estoy diciendo que cualquier enfermedad va a ser sanada. El propio Pablo dijo, 3 veces oré yo, Pablo. Aquellos que leyeron el libro de Hechos saben que Pablo fue mordido por serpientes, sacó a la serpiente de la mano, lo hablamos hace unas semanas. Cuando hablamos en la serie En la tormenta, Pablo, señales increíbles. Y él dice, 3 veces oré para que Dios me quitara este aguijón en la carne y aún así Dios me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que en ese contexto, viendo todo lo que las Escrituras enseñan, lo que podemos decir de este pasaje es que hay poder y hay una liberación tremenda de la carga emocional, espiritual y física del pecado, que es liberada cuando nosotros confesamos. Confesar, miren, a ver, esto está muy bueno también, lo voy a poner. Yo sé que es difícil con todos estos simbolitos aquí con el griego, pero miren, orad unos por otros, ¿dónde está? Confesaos, cante alabanzas en el nombre del Señor, ungiéndolo con aceite, cometidos de pecado, confesados, aquí, versículo 16. ¿Lo ven? Dice, este versículo quiere decir exo, esta parte, la primera partecita de la palabra es para afuera, o sea, es sacar
¿no? Y luego dice, logei, esta parte de aquí, que es la raíz del verbo, aquí lo pueden ver también, tiene que ver con decir, con declarar, con estar de acuerdo con Dios. El pasaje que a mí me gusta para usar este versículo es confiesa que Jesús es el Señor. O sea, pon tu mente, tu intelecto, tu alma de acuerdo, ponte en acuerdo con Dios en esta declaración de que Jesús es el Señor y serás salvo. No es el hecho de decir algo. No quiere decir que porque repitas en voz alta una frase vas a ser salvo. Quiere decir, ponte de acuerdo, confiesa, asiente verbalmente hacia afuera. Puede ser a través de la boca, puede ser a través de asentir con una mirada lo que otro está diciendo. Hay muchas maneras de asentir y de mostrarle al otro que estamos de acuerdo con lo que está diciendo. A veces es un amén, a veces es declarar públicamente. Puede ser un tweet, puede ser un post en redes sociales, puede ser lo que tú quieras. No es el hecho en sí, es la concepción de estar de acuerdo con. Y mira lo que dice: confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados físicamente. No quiere decir que el problema de diabetes que se te va a ir porque ores. No necesariamente, quizás. Lo que quiere decir es que si tú te pones de acuerdo con el Señor en tus ofensas, si tú estás de acuerdo con el Señor en lo que Él dice que debería ser tu vida y oras, entonces hay poder y hay libertad. Y hay una vida cristiana abundante y las Escrituras hablan mucho acerca de eso. Pero bueno, no me quiero extender, pero gracias a César por la pregunta. Es un pasaje bien controversial y bueno, quería que tuvieran cuál es nuestra posición al respecto. Los que estén en el Zoom, nos vemos a las 7. Los que no, bendiciones. Pueden seguir mandando sus preguntas. Haremos lo mejor que podamos para contestarlas. Y nada, Dios les bendiga, nos vemos el domingo, recuerden, 10:30 aquí en el espacio aquí entre la capilla de español y el edificio de los niños, y a las 11 iglesia en línea para todos los que no se sientan cómodos. Quizás esta semana es una buena semana para aquellos que están ahí como que bueno, voy, no voy, quizás es una semana para esperar. Y ver qué es lo que sucede con el COVID aquí en Lodi. Los que digan, no, yo ya necesito ir, yo necesito ya empezar a vivir una vida más normal porque ya si no mi salud emocional va a estar destruida. Bueno, aquí estaremos, ¿no? Con las máscaras, con la distancia social, pero aquí estaremos para aquellos que necesiten salir y vivir la iglesia de una manera más física. Aquí estaremos para todos los que sientan la necesidad de todavía guardarse, también aquí estaremos para ustedes y bueno, acompañándoles a cada paso del camino. Bendiciones, que Dios les guarde, les cuide. Nos vemos el domingo y la próxima semana en el material de grupos pequeños. Dios les bendiga.